Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con las clases de filosofía, ahora voy a desarrollar una clase sobre la filosofía clásica. Este tema pertenece a la historia de la filosofía antigua, ¿ok? Y dentro de la historia de la filosofía antigua o la filosofía clásica, eh, nosotros estudiamos 4 periodos de la filosofía, ¿ok? Entonces, esta clase vamos a concentrarnos en el primer periodo, cuyo nombre es el periodo, por aquí está, el periodo cosmológico, también conocido como el presocrático, porque es un periodo que se desarrolla antes de la aparición del pensamiento socrático y del pensamiento de los sofistas. ¿Ok? Bien, entonces, para ingresar a este periodo cosmológico, ¿ya? Antes tenemos que hablar brevemente del paso del mito al logos. ¿Qué cosa vendría a ser el paso del mito al logos? Los historiadores de la filosofía señalan de que se trata de un abandono, ¿ya? Abandono, aunque este abandono entre comillas, ¿ok? Abandono gradual del pensamiento mitológico por un pensamiento racional, ¿ok? Entonces el pensamiento racional vendría a ser el logos, la manifestación del logos. Logos es una palabra griega cuyo significado es razón, intelecto, lengua, lenguaje, etc. Tiene una gran variedad de significados, pero uno de ellos, el principal, es razón. Entonces, el paso del mito al logos describe esa transición y por ende ese, entre comillas, abandono, porque no es un abandono total del pensamiento mitológico o del mito, ¿ya? Entonces, también se señala de que el relato fantástico, es decir, el mito como una narración fantástica, como relato fantástico, ya es superado, es dejado atrás por una explicación basada en el logos, es decir, basado en la razón. ¿Ok? Bien. También se sostiene que la explicación sobrenatural que corresponde al mito, ¿ya? Esa explicación deviene en una explicación natural o naturalista o física de la naturaleza. Es decir, se buscan principios en la naturaleza y estos principios son físicos, son naturales y no sobrenaturales. Es decir, estos principios no están fuera de la naturaleza, fuera del cosmos, más allá, ¿ya? Sino que estos principios se encuentran en la misma naturaleza. Aristóteles a estos primeros filósofos los va a llamar físicos, porque estudian la física, estudian la naturaleza y encuentran principios en la naturaleza para explicar la misma naturaleza. ¿Ok? Bien, entonces a eso se denomina el paso del mito al logos. Sin embargo, quisiera hacer un breve comentario. El logos como pensamiento racional no es que supere completamente al mito. En realidad, si nosotros estudiamos el pensamiento de Platón, ocurre que Platón apela a los mitos, recurre a los mitos. Por ejemplo, en una de sus obras, La República, Platón introduce mitos, introduce relatos fantásticos. Por ejemplo, el mito de la caverna está presente dentro de su obra. ¿Eso qué significa? Significa que cuando la razón no puede explicar algo con argumentos o racionalmente, es que se busca una explicación de otro tipo y en este caso se recurre a los mitos. Y eso es lo que hace Platón. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí vamos a ingresar a los... brevemente voy a mencionar cuáles son estos periodos que pertenecen a la filosofía antigua, porque son 4, como te dije hace un momento. ¿Cuáles son, profesor, estos periodos? ¿Y cuáles son los temas que corresponden a cada periodo? Porque a cada periodo le corresponde un tema, ¿ya? Bien, los periodos, cronológicamente hablando, fíjate aquí, se extienden desde el siglo VII, VI a.C. hasta el siglo III, II a.C. Incluso después de Cristo van a haber algunas escuelas todavía, ¿ya? Escuelas del periodo helenístico romano que no han sido, digamos, no han sido liquidadas todavía, sino que han continuado. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son estos periodos? Aquí están. El periodo cosmológico, cuyo tema es el arjé o arché. ¿Qué significa principio? Se trata de la búsqueda de un principio.
Aquí los filósofos están interesados en buscar un principio para explicar el cosmos. ¿Ok? Bien. En el periodo antropológico, ¿ya?, el tema es el hombre. ¿Ok? Y también la cultura, las diferentes expresiones de la cultura, la política, la educación, las leyes, el conocimiento, etc. Pero todo eso gira en torno al hombre. ¿Ok? El periodo ontológico, o también conocido como de los grandes sistemas, el tema es el ser, ¿ya? Es decir, la esencia de las cosas, la esencia de las cosas. Y por último, en el periodo helenístico romano, el tema es el bien, la felicidad, la libertad, la justicia, ¿ya? Los temas que se abordan aquí, todos son de carácter ético, es decir, tiene que ver con la ética. ¿Ya? La ética cobra importancia en este periodo. ¿Ok? Bien. Entonces, por aquí ingresamos, ahora sí, al periodo cosmológico o presocrático. ¿Ok? Bien. El tema es la búsqueda del arjé o el arché, es decir, el principio en el cosmos, en la naturaleza, en la física. ¿Ok? Entonces, fíjate por aquí, por favor. Aquí tenemos una imagen, aquí hay un pequeño dibujo, y aquí tenemos a la naturaleza. ¿Ok? Entonces, si esta es la naturaleza a simple vista se caracteriza por una diversidad de fenómenos, de seres, de entidades. Entonces hay una diversidad o una multiplicidad, ¿ya? Entonces la multiplicidad, la diversidad que podemos encontrar aquí, ¿ya? Que podemos encontrar aquí, lo múltiple, ¿ya? La multiplicidad, lo múltiple, ¿ya? Lo múltiple, la diversidad, lo diverso, lo plural, lo múltiple, va a ser explicado a partir de un principio o principios. Lo que los filósofos están buscando es explicar lo múltiple a partir de lo uno, de una unidad. La multiplicidad a partir de un principio, de una unidad o principio. ¿Ok? Unidad o principio. Entonces, este vendría a ser uno de los más importantes problemas que se abordan en este periodo, es cómo explicar la diversidad de la naturaleza y los seres que habitan en ella, en el cosmos, a partir de un principio, ¿ya? De una unidad, de una substancia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese principio para explicar el cosmos, la naturaleza? Y a eso habría que agregarle algo también muy importante. La concepción de estos primeros filósofos es una concepción cíclica de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Significa que un principio cualquiera podría ser el agua, en el caso de Tales. Este principio es principio, pero al mismo tiempo es un fin. Es principio y fin de todas las cosas. Es decir, es el punto de partida y el punto de desembocadura o de llegada de todas las cosas. Todas las cosas en la naturaleza surgirían a partir de este principio, que podría ser el agua, el fuego, el aire, y todas terminarían siendo este principio. ¿Ok? Bien. Entonces, volviendo aquí, tenemos a los representantes, ¿ya? Los filósofos presocráticos. Estos filósofos presocráticos, como representantes de este periodo, van a ser clasificados. ¿Cómo los clasifican a estos filósofos presocráticos? ¿Cómo se los clasifica? Se los clasifica, aquí está la nota, se clasifican en monistas y pluralistas. ¿Ok? Este es el criterio para clasificar. El criterio se basa en la cantidad de principios que los filósofos van a postular. Entonces, monista si postula un solo principio, pluralista si postula varios principios. Ese va a ser el criterio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos filósofos monistas y filósofos pluralistas. ¿Ok? En su debido momento yo voy a mencionar quiénes son monistas y quiénes son pluralistas. Bien, arrancamos con Tales de Mileto, ¿ya? Nosotros ya habíamos hablado de Tales en una clase anterior, acuérdate, ¿ya? Habíamos hablado de Tales, habíamos mencionado Mileto, ¿ya? Un lugar muy importante donde vivía Tales, pues, ¿no? Porque Tales era de Mileto, y se asocia a este filósofo y también a Anaximandro y Anaxímenes con Mileto, porque ellos nacieron en Mileto, eran de Mileto. Se dice que eran milesios, justamente por el lugar de origen de estos filósofos. Los tres, Tales, Anaximandro
y Anaxímenes, de Mileto. ¿Ok? Entonces, Mileto era un emporio comercial muy importante al cual llegaban gente de todas partes del mundo y pues intercambiaban cultura, intercambiaban ideas, creencias, cosmovisiones acerca del mundo. Entonces es muy importante en ese sentido. Ahora, Tales lo que va a plantear es que el arjé o el arché es el agua, lo húmedo. El agua es el principio y además es el fin de todas las cosas. Eso va a sostener Tales. Tú de seguro también sabes, por cultura general, que Tales era físico, astrónomo, matemático, ¿ya? Muy reconocido. Pero aquí nos importa o nos interesa, nos llama la atención el pensamiento principalmente filosófico. ¿Ok? A Tales se le atribuye esta frase. Tales dijo, todo está lleno de dioses. ¿Ya? Todo está lleno de dioses. Pero la frase no hay que interpretarla de manera literal, sino de manera metafórica. Algunos han denominado a esta frase y en general a todo el pensamiento de Tales como ilozoísta. ¿Qué quiere decir? Esta palabra significa materia con vida. Materia, la materia tiene vida. En la naturaleza, por aquí en la imagen, el cosmos tiene vida. La naturaleza está animada por fuerzas. Que claro, estas fuerzas, los modernos, los pensadores modernos, los científicos modernos lo van a denominar leyes en la naturaleza. ¿Ya? Bien. Anaximandro, otro filósofo de la antigüedad, va a plantear otro principio. Este vendría a ser el apeiron, lo indeterminado, lo indefinido, lo ilimitado. ¿Ok? Lo que pasa es que el planteamiento de Tales no es del todo convincente, no es del todo satisfactorio. Y es por eso que los filósofos comienzan a problematizar y a cuestionar los principios ya planteados. Y van a formular otros principios y así sucesivamente van a ir apareciendo otros principios, ¿ya? Debido a la problematicidad y al cuestionamiento que ellos mismos van a formular sobre el arjé o arché en la naturaleza, en el cosmos. ¿Ok? Anaximandro también, no olvides que Anaximandro otro filósofo de la antigüedad va a plantear otro principio. Este vendría a ser el apeiron, lo indeterminado, lo indefinido, lo ilimitado. ¿Ok? Lo que pasa es que el planteamiento de Tales no es del todo convincente, no es del todo satisfactorio. Y es por eso que los filósofos comienzan a problematizar y a cuestionar los principios ya planteados. Y van a formular otros principios y así sucesivamente van a ir apareciendo otros principios, ¿ya? Debido a la problematicidad y al cuestionamiento que ellos mismos van a formular sobre el arjé o arché en la naturaleza, en el cosmos. ¿Ok? Anaximandro también, no olvides que Anaximandro es el que introduce el término arjé o arché, es decir, el término de principio. ¿Ya? Él es el que comienza a problematizar usando esta expresión. Anaxímenes es otro filósofo que va a plantear el aire como principio. El aire por condensación y rarificación produce lo caliente, produce el fuego caliente y produce el agua, lo húmedo, lo frío. Eso es lo que va a sostener Anaxímenes. Luego tienes a Pitágoras, reconocido matemático, místico y filósofo de la antigüedad. Pitágoras de Samos, ¿ya? Este filósofo va a plantear que el arjé o principio es el número. Y el número es real. El número no es una abstracción en la mente del hombre. Entonces, si es real, significa que está en toda la naturaleza, en todas las cosas. Que el mundo, de algún modo, hay un orden matemático. Hay un orden matemático, ¿ya? Una estructura matemática o lógica en la naturaleza que habría que descubrir, que habría que interpretar, como bien hicieron los matemáticos modernos. ¿Ok? Entonces, la concepción de Pitágoras es que en la naturaleza, en el cosmos, hay un orden matemático. Las cosas están dispuestas de una manera específica. El mundo no es caótico, el mundo es ordenado. ¿Ok? Bien, no olvides eso en el caso de Pitágoras. Heráclito, otro filósofo también importante, Heráclito de Éfeso. ¿Ya? Los lugares en los que nacieron estos filósofos presocráticos pertenecen a las colonias jonias o jónicas del Asia Menor, que nosotros ya explicamos en una clase anterior, no lo olvides, en una clase introductoria. Heráclito
va a plantear como principio el fuego. ¿Ok? El fuego. Ahora, ¿por qué el fuego? Lo que pasa es que el fuego es un elemento de la naturaleza volátil que siempre está en movimiento. Es decir, lo que él quería plantear a partir de este principio es que la naturaleza siempre está en constante cambio y dinamismo. Ese cambio en la naturaleza, él lo va a denominar dialéctica. Él va a ser considerado como el padre de la dialéctica y la dialéctica debe entenderse como la ley del cambio, la ley universal del cambio. ¿Pero por qué todo cambia? Todo cambia por lucha de contrarios, por lucha de opuestos, por contradicciones. Las contradicciones hacen posible el cambio en la naturaleza. Día y noche, hambre y saciedad, pobre y rico, hombre y mujer. Los cambios, las contradicciones, las oposiciones hacen posible el cambio, el movimiento en la naturaleza, sostenía este filósofo. Que a propósito también era conocido como el oscuro. ¿Por qué el oscuro? Porque él hablaba en aforismos, hablaba y escribía en aforismos. Los aforismos eran o son frases cortas que encierran un profundo significado, son casi enigmáticas. Las frases de Heráclito, una de los aforismos más conocidos es el aforismo del río. Heráclito decía, no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque las aguas del río fluyen constantemente. Entonces nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río porque no son las mismas aguas las que te bañan. Bien, entonces ese fue en el caso de Heráclito. Continuando, tenemos otro representante que vendría a ser Parménides. Parménides todo parece indicar que sabía de los planteamientos de Heráclito y va a cuestionar a Heráclito. Parménides plantea, ojo, una tesis contraria a la de Heráclito. Si Heráclito va a defender o va a sostener el movimiento de la naturaleza, el cambio constante de la naturaleza, Parménides va a sostener lo contrario, que la naturaleza nada cambia. Nada cambia en la naturaleza. El principio que va a postular es el ser. Y el ser tiene atributos, características, rasgos que lo definen. El ser se define, ojo, por esto, mira, por ser único, increado, eterno, inmutable, inmóvil, no cambia, etc. Entonces estos son los rasgos que definen al ser. Parménides va a decir en un poema, él escribió un poema, los filósofos escribían también en verso, ¿ya? Recuerden que incluso Platón fue poeta en su juventud, ya muchos filósofos fueron poetas, y escribe un poema dedicado al ser. Y aquí tienes un pequeño fragmento. El ser es y el no ser no es. Lo que estaría sosteniendo con esta frase, ¿ya?, es que nada cambia en la naturaleza, nada cambia en el cosmos. Recuerden también que Parménides se basaba en la razón. Eso es muy importante. Era un filósofo racionalista que confiaba en la razón, pero no confiaba en los sentidos. Los sentidos son fuente de engaño, decía él. Entonces, desde el punto de vista racional, lógico, nada cambia en la naturaleza. Genófanes va a postular como principio la tierra. Y además de eso, Genófanes va a formular una crítica al antropomorfismo de los dioses griegos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los dioses griegos presentan rasgos humanos, rasgos psicológicos humanos, se comportan como seres humanos, sienten envidia, celos, son egoístas, son infieles, entonces no son dioses en realidad. ¿Por qué nosotros los consideramos dioses? Genófanes va a llegar de algún modo a dudar y a cuestionar ya cómo estas creencias basadas en dioses, pero que en realidad no son perfectos, se parecen más al ser humano. Genófanes va a decir que si los asnos tuvieran manos y no pezuñas, los asnos fabricarían a sus dioses a su imagen y semejanza, y es lo que el ser humano de algún modo ha hecho, según Genófanes. Otro filósofo que va a plantear otro principio es Empédocles. Pero fíjate aquí, si te has dado cuenta, Empédocles va a plantear, fíjate, dice 4 elementos. 4, profesor, no 1. Entonces a partir de aquí, a partir de Empédocles, podemos decir que estamos frente a filósofos pluralistas, porque están planteando varios principios. Empédocles lo que va a decir es que son
los siguientes, los 4 elementos: agua, aire, fuego, tierra. Los anteriores. Empédocles está formulando una síntesis, está planteando una síntesis de los principios ya planteados anteriormente. Y Empédocles va a sostener además que estos principios se unen por amor y se separan por odio. El amor y el odio vendrían a ser unas fuerzas de la naturaleza cósmicas que unen y separan estos elementos. ¿Ok? Empédocles. Otro pluralista vendría a ser Anaxágoras. Anaxágoras vendría a ser otro pluralista que va a plantear que el principio son las homeomerías. ¿Qué significa esta palabra? Significa semillas. Son semillas, son partículas, infinitas partículas de las cuales se constituyen las cosas en la naturaleza. Y además estas partículas ya han sido ordenadas ya de algún modo por un ser. Y ese ser ya es un nous, un ser superior, una inteligencia superior que se le conoce como nous, el nous de Anaxágoras. ¿Qué significa? Significa razón, ¿ya? Es una especie de razón universal, una especie de logos, de inteligencia universal que dispone las cosas y ordena las cosas en el cosmos, en la naturaleza. Por último, Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito son conocidos como atomistas, ¿ya? En la filosofía antigua, atomistas, materialistas. Y ellos van a plantear átomos y vacío. El mundo está constituido por el siguiente principio: átomos y vacío. ¿Ya? No solo átomos, sino también vacío. El vacío es importante porque el vacío justamente es esa fuerza que hace posible el movimiento del átomo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño dibujo. ¿Ya? He dibujado al ser de Parménides, el ser parmenidio. Hablamos del ser como único, acá está, es único. Ese ser de Parménides, vamos a imaginar que este es el ser de Parménides, ¿ya? Único, inmutable, ¿ya? Eterno. Vamos a fragmentarlo, vamos a partirlo. Si partimos el ser parmenidio, ¿ya? Si lo partimos, tenemos partículas de ser. Cada partícula de ser, por ejemplo aquí, es un átomo. Aquí está, un átomo. Y ese átomo es una partícula de ser. ¿Te das cuenta? O sea, el ser lo hemos partido, tenemos una partícula de ser. Y ese espacio entre cada ser, entre cada átomo, ese espacio que está aquí delineado de azul, vendría a ser el vacío. Es decir, el no ser. ¿Te acuerdas? Fíjate acá. El ser, y acá dice el no ser. Dice, el no ser no es. Recuerda, Parménides está negando el no ser. Niega la existencia del no ser. No es, dice, no existe. Pero aquí fíjate lo que están sosteniendo Leucipo y Demócrito, que el no ser, el vacío, sí existe. Y es lo que hace posible el movimiento del ser, el movimiento del átomo. ¿Te das cuenta? Recuerda que Leucipo y Demócrito son filósofos posteriores a Parménides. Es decir, llegaron a conocer sus planteamientos, pero los superaron. Críticamente superaron los planteamientos anteriores. ¿Entiendes? ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Ok? De todos estos filósofos presocráticos, los exámenes de admisión de las diferentes universidades principalmente y frecuentemente preguntan sobre Heráclito y Parménides. Sobre estos dos filósofos se han hecho muchas preguntas. ¿Y por qué? Recuerda, hace un momento lo dije, porque tienen planteamientos diametralmente opuestos. Heráclito afirma el cambio, Parménides niega el cambio, ¿ok? Y sus reflexiones las podemos encontrar en fragmentos, en textos que se han publicado, ¿ya? Y se puede leer el pensamiento de Heráclito y analizar e interpretarlo en el mismo caso, en el caso también de Parménides. Y eso hace que muchos hayan mostrado interés por comprender su pensamiento, que también evidencia niveles de complejidad a diferencia de los otros presocráticos. ¿Ok? Bien, entonces eso ha sido todo todo en relación a este tema. Y ya posteriormente vamos a ingresar al siguiente tema, que vendría a ser la filosofía del periodo antropológico. Y aquí vamos a estudiar el pensamiento de Sócrates, los sofistas y Sócrates. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego.
chicos, vamos a resolver las preguntas del tema número 2, el periodo cosmológico, filosofía antigua, periodo cosmológico. Pregunta número 1. A los presocráticos les interesaba fundamentalmente la búsqueda de ¿qué? Recuerda, presocráticos, también conocido como el periodo cosmológico, son los filósofos antes de Sócrates. Bien, estos filósofos estaban interesados en el conocimiento de la física, de la naturaleza, y buscaban un principio o un arqué. ¿Te acuerdas? Sí, profesor. Entonces no podría ser la A, buscaban un logos, una razón, no podría ser la C, la verdad, la esencia. ¿Ya? Recuerda que hay otros periodos de la filosofía antigua donde vamos a estudiar también los diferentes temas. Ya vamos a estudiar los diferentes temas que se relacionan con cada periodo. Entonces aquí el tema que se relaciona con este periodo sería la alternativa B, el arché o el arjé. Entonces la clave es la B. ¿Ok? Pregunta número 2. Según Tales de Mileto, el principio de todo cuanto existe es él. Recuerda que Tales de Mileto es considerado como el primer filósofo de la antigüedad. ¿Ya? Entonces, dice acá el principio que postuló Tales, el arjé o arché que postuló Tales. ¿Te acuerdas que cada filósofo del periodo presocrático había postulado principios? Fuego, aire, tierra, etc. El fuego lo postuló Heráclito, el aire Anaxímenes, el apeiron Anaximandro, y así sucesivamente. Entonces aquí a Tales le corresponde el agua como principio. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. ¿Ok? Marcamos la D entonces. Bien. Continuamos con la tercera pregunta. En la filosofía griega presocrática, o sea, antes de Sócrates, las tesis filosóficas radicalmente opuestas a las de Parménides las planteó. Recuerda que Parménides va a plantear como principio el ser y va a sostener que nada cambia, que la realidad o el ser es inmutable. Un filósofo que, digamos, se contrapone a este tipo de planteamientos y que va a sostener que el principio es el fuego y que la realidad está en constante cambio, ¿recuerdas? Considerado también el padre de la dialéctica, es decir, la ley del cambio, el devenir universal. Sí, profesor, ese filósofo era, ¿quién? Heráclito. ¿Ya? Heráclito también conocido como el oscuro. Entonces no podría ser Platón porque Platón pertenece a otro periodo, al periodo ontológico. Aristóteles también pertenece al periodo ontológico. Empédocles sí pertenece al periodo presocrático, pero no es el principio que él postula, o no son esas tesis en contraposición a Parménides. ¿Ok? Entonces la clave vendría a ser la C. ¿Ok? Bien. Vamos con la siguiente pregunta, número 4. Según Anaxágoras de Clazómenes, se encuentra en todo lo que existe, puntos suspensivos, se encuentra en todo lo que existe. Y el orden en que aparecen en las cosas se debe a puntos suspensivos. Veamos. Según Anaxágoras. ¿Anaxágoras planteó los átomos? No, profesor. Los átomos como principio es el planteamiento de Leucipo y Demócrito. Las semillas, podría ser, sí. Las raíces, el amor y el odio, eso es Empédocles. Las homeomerías, sí, claro. Las homeomerías también se conocen como semillas. Entonces, podría ser la B o la D, pero en la B dice apeiron, y el apeiron es de ¿quién? Es de Anaximandro. Acá me está hablando de Anaxágoras. Entonces, en la alternativa D dice las homeomerías, el intelecto universal que vendría a ser el nous. Anaxágoras postula la existencia de un nous, una especie de intelecto universal, o logos universal, o razón universal, que ordena el universo, el cosmos. Entonces, la alternativa correcta vendría a ser la D. ¿Ok? Marcamos la D entonces. Muy bien, continuamos. La pregunta número 5. Demócrito, Anaxágoras y Empédocles buscaron explicar el origen del mundo a partir de ¿qué? ¿Qué hay en común? ¿Cómo se relacionan los tres? ¿O qué tienen en común estos tres? Demócrito, Anaxágoras y Empédocles. Algo muy importante que tienen en común los tres es que los tres son filósofos pluralistas en este periodo, en el periodo presocrático. Recuerda, en el periodo presocrático los filósofos se dividen en monistas y pluralistas. Entonces, Demócrito va a plantear los átomos y el vacío, Anaxágoras las homeomerías o semillas,
Empédocles los 4 elementos. Entonces, la clave sería, ¿cuál sería la clave? Múltiples L elementos, ¿ok? Entonces, la clave sería la C. Marcamos entonces la C, ¿ok? Bien. Vamos con la siguiente pregunta, la número 6. Indique el enunciado compatible con las ideas de los pitagóricos, ¿ya? Compatible con las ideas de los pitagóricos. A ver, Pitágoras va a postular como principio el número o los números y va a sostener que estos son reales. Va a sostener que en el mundo, en la realidad, hay una armonía matemática, hay un orden. Entonces, si nosotros revisamos las alternativas, no podría ser la A, porque el mundo no es caótico, el cuerpo y el alma son mortales, ¿ya? Dice acá. Para Pitágoras, recuerda, el alma es inmortal. Esa tesis no sería correcta. ¿Existe una armonía en la naturaleza? Sí, esa tesis sería correcta. ¿Todo surge igual al indeterminado? No, no es planteamiento de Pitágoras. Entonces, la pregunta número 6, la alternativa correcta vendría a ser la C. Marcamos entonces la C. Pregunta número 7. Nadie puede entrar 2 veces en el mismo río. Con dicho aforismo, Heráclito define el aforismo del río de Heráclito. ¿Te acuerdas? Heráclito el oscuro, el que proponía el fuego como principio, como arjé o como arché. Entonces, ¿qué estaría defendiendo Heráclito con este aforismo? Estaría defendiendo, ¿te acuerdas? La pluralidad de los seres, no. La infinitud del mundo, no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver principalmente con el movimiento, ¿cierto? Con el flujo universal. Ah, ¿verdad, profesor? Él es el padre de la dialéctica y entonces la dialéctica vendría a ser ¿qué cosa? La ley universal del cambio, del devenir, producto de la lucha de contrarios, de opuestos. Entonces la alternativa correcta aquí que podemos encontrar vendría a ser la C. ¿Ok? Entonces en la pregunta 7 marcamos la C. Muy bien, chicos, eso ha sido todo.